Pasemos un repaso rápido. Recuerden que habíamos visto que el vínculo que existía entre el campo eléctrico y el potencial a través del concepto del gradiente, habíamos hablado un poco del tema del gradiente del potencial, el cálculo del potencial a través de esta integral que yo estoy marcando acá, la ecuación de Poisson, ¿sí? Que es la solución de la ecuación que después desarrollamos, que se llama ecuación diferencial de Poisson. Y distintas maneras de, digamos, de abordar el problema de la conservatividad del campo. Esto es, cuando uno directamente describe el campo electrostático como gradiente del potencial, se topa con que se lleva de regalo esto que está acá marcado, ¿sí? El hecho de que el diferencial de potencial es una función de punto, una función potencial, por lo tanto su diferencial es un diferencial total exacto, y eso hace que la integral entre dos puntos de esa diferencial total exacta dependa solamente de la posición de los puntos, ¿sí?, extremos, entre los cuales se hace la integral, con independencia del camino que se adopte para hacer la integral. Por supuesto que consecuencia de que ese diferencial de potencial se puede evaluar como el gradiente por el diferencial de longitud, eso surgía a consecuencia del vínculo con la derivada direccional, eso nos conduce a que el gradiente está relacionado con el campo, y bueno, que de este otro lado del signo igual aparezca la circulación del campo, en este caso a través de dos puntos diferentes. Estoy calculando la circulación entre una posición RA y una posición RB. A RA le estamos asociando el potencial B sub A, y a RB le estamos asociando el potencial B sub B. Cuando el punto A y el punto B coinciden, es porque esta integral de circulación es a través de una trayectoria cerrada, y este punto, al coincidir con este, el resultado da cero. Por lo tanto, el campo electrostático es un campo que no tiene fuente de circulación. Su circulación es cero. Eso estaba íntimamente relacionado con el trabajo por unidad de carga realizado para transportar una carga contra el campo entre estos dos puntos, que es un poco lo que está acá. Fíjense que la carga por el campo eléctrico es la fuerza, y la integral entre A y B de esa fuerza por los pequeños desplazamientos infinitesimales, ¿sí?, dan el trabajo. Después acá abajo tenemos un repaso rápido de cómo escribimos el gradiente en los tres sistemas de coordenadas en los cuales vamos a trabajar, y la consecuencia que habíamos visto la vez pasada, casi natural, sobre la cual vamos a volver ahora, es que, bueno, el rotor del campo eléctrico es cero, consecuencia que el campo eléctrico es un gradiente, y toda vez que calculemos el rotor de un gradiente, el resultado siempre es cero. Entonces, que la circulación del campo electrostático a través de una trayectoria cerrada sea cero es una propiedad integral del campo electrostático, y que el rotor sea igual a cero es una propiedad diferencial, ¿sí? De la misma forma que en la clase anterior vimos que el flujo a través de una superficie cerrada del campo electrostático, por la ley de Gauss, terminaba siendo la carga encerrada, era una propiedad integral, y justamente la carga encerrada era la fuente del campo electrostático, de manera tal que decíamos que el campo electrostático era un campo con fuentes de flujo. Y la versión diferencial era que la divergencia del campo electrostático era la densidad volumétrica de carga dividido epsilon sub 0. ¿Sí? Esto nos conducía un poco y ahora va a ser más necesario que antes, a volver sobre nuestros pasos y tratar de ver cómo hacemos la presentación de los operadores diferenciales y los teoremas que uno ya lo vimos, que es el teorema de Gauss, y ahora el otro teorema, que es el teorema de Stokes, y la relación que esos teoremas tienen con los operadores diferenciales. Lo que queremos hacer es vincular las propiedades diferenciales con las propiedades integrales de los campos, y las dos propiedades son propiedades descritas, ¿sí?, para cualquier campo vectorial. Las dos propiedades son propiedad de flujo y propiedad de circulación, ¿sí? La hidrodinámica, de alguna forma, fue lo que primero se estudió en el campo de la física, y
el estudio de la hidrodinámica, que es el estudio de las corrientes de fluidos, por ejemplo, la corriente de agua, generó una herramienta matemática que a posteriori toma Maxwell y la aplica al electromagnetismo. Por eso el ejemplo con el que vamos a trabajar nosotros ahora es un ejemplo de una corriente de agua para tratar de entender un poco más cómo es esto de la descripción, yo diría la descripción matemática del tipo de campo con el que vamos a trabajar. Si bien nosotros ya podríamos decir que tenemos ya los dos caminos que nos vinculaban, las propiedades integrales y diferenciales de los campos. Entonces, repito, propiedad de flujo, el campo electrostático está dado por la ley de Gauss, y la propiedad diferencial es la que se define a través de la divergencia del campo electrostático. Eso nos conducía a que el campo electrostático era un campo que tenía solamente fuentes de flujo, porque el flujo a través de una superficie cerrada solamente puede ser distinto de cero. ¿Sí? O mejor dicho, puede ser cero si no hay cargas encerradas, pero la única posibilidad de detectar en un espacio determinado la posición de las cargas es a través del flujo, a través de una superficie cerrada, o si yo quiero hacer una inspección un poquitito más fina de todo el espacio, uso un operador diferencial como es la divergencia. En el caso de la circulación, si bien no lo justificamos a través del teorema de Stokes, dijimos que la circulación del campo a través de una trayectoria cerrada es cero, eso dice que el campo no tiene fuente de circulación, y que en su versión diferencial, el rotor del campo electrostático es igual a cero. Entonces vayamos un poco al tema de repasar un poquito rápidamente el caso del flujo de una corriente de agua. Fíjense, si tenemos una corriente de agua, ¿sí?, que se desplaza, este volumen se desplaza por este tubo, y que todas las partículas que conforman el volumen se desplazan a la misma velocidad. Si uno calcula el flujo, ¿sí?, el flujo de esa fuente de agua, en última instancia, ¿qué es? Es el volumen que se desplaza en el tiempo. Ahora, ¿cómo calculo el volumen? El volumen es la velocidad por el tiempo, que es este desplazamiento, por el área transversal. Ese sería el volumen, que está marcado acá, yo lo uso al láser, ese es el volumen. Y el volumen dividido el tiempo, ¿qué es? El flujo. ¿Se entiende? Entonces, eso pone claramente de manifiesto que la palabra flujo no surge así de la nada, sino que surge de la descripción de fenómenos como los que acabo de demostrar. Fíjense como en última instancia, si yo divido este volumen por este delta T usando esta expresión, fíjense cómo el flujo termina siendo la velocidad que llevan todas las moléculas del agua por el área transversal. Si la velocidad es la misma a lo largo de toda la sección, queda claro que el flujo va a ser la velocidad por el área. Ahora, si la velocidad no es la misma en toda la sección, tendré que hacer un cálculo del flujo por aporte de cada una de las pequeñas secciones que constituyen toda este área, lo que este cálculo sencillo se transforma en un cálculo integral. Esto que yo les comento ahora está muy bien descrito en este video que pueden ver en YouTube, que es un video de 20-25 minutos más o menos, que les aclara y hace justamente este vínculo que existe entre el campo de las corrientes de agua, como se dice en el video, y los campos electrostáticos y campos magnéticos, ¿sí?, y sus propiedades integrales. No tanto sus propiedades diferenciales, porque en ese video no se tocan las propiedades diferenciales, se tocan más bien las propiedades integrales. Pero conceptualmente queda bien claro. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Fíjense entonces que si yo quiero calcular el flujo de esta corriente de agua, que era la velocidad por el área, pero como en este caso, fíjense, en esta sección, la sección es más grande del tubo, acá la sección es más chica, y si se conserva el flujo, fíjense como esta misma cantidad de volumen en este otro tubo, ¿sí?, se estiró de alguna manera. Y yo quisiese calcular el flujo a través de la superficie anaranjada. ¿De quién? Del campo de velocidad de agua a través de todos los puntos, ¿sí?, van a ver que es igual a cero, consecuencia que el flujo que entra es igual al flujo que sale, porque acá en el medio no hay ningún caño que haga ingresar agua. Su análisis y su versión diferencial es esta que hemos visto, que dice que la divergencia entonces del vector velocidad es igual a cero. En sus dos maneras de escribir, como
con el símbolo del operador nabla y con la palabra divergencia directamente. Entonces, en caso nuestro no tenemos cargas, en la descripción de este fenómeno de fluido no hay cargas, pero sí hay líneas de campo que son las líneas de campo de velocidad. En el caso nuestro, el caso de electrostática, hay líneas de campo que son líneas de campo electrostático. Y si calculamos la integral a través de una superficie cerrada, ¿sí?, que no contiene cargas, se produce el mismo fenómeno, el mismo efecto que se produce acá. Digamos, el flujo entrante y saliente se compensa generando que el flujo a través de la superficie cerrada sea cero si no hay cargas presentes, si no hay fuentes. Lo mismo que sucede en el fenómeno de la hidrodinámica. Nosotros vimos que ese fenómeno que recién describimos lo habíamos representado de forma, digamos, diferencial con el concepto de divergencia, y habíamos trabajado con la divergencia la semana pasada. Acá en el mismo apunte tengo repetido lo que vimos la semana pasada, yo lo voy a pasar de largo, simplemente está puesto a modo de repaso, porque en el otro curso lo tuve que dar medio mezclado, así que lo dejo así, para no andar toqueteando demasiado los documentos, pero lo mismo, básicamente, lo mismo, por eso lo corro sin mucho problema. Cuando llegamos a la conclusión de que la divergencia de D, directamente, o la divergencia, hay un micrófono abierto, me parece, escucho un ruido raro, que la divergencia de D es la densidad volumétrica de carga, ¿sí? Eso nos conducía directamente a la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Y eso nos hizo ver un par de ejercicios de aplicación que vieron con Héctor y con Darío la semana pasada. Recordando que esta ecuación integral, que se llama integral de Poisson, es solución de esta ecuación diferencial. Bien. Ahora empezamos a lo que sería la clase de hoy propiamente dicha. Entonces vamos a tratar de ahora de ver qué sucede cuando el movimiento vamos a tratar de deducir el teorema de Stokes y de definir el rotor, ¿sí?, para tratar de darle un poco más de fundamento a aquello que vimos, que ya de antemano sabemos que el rotor del campo electrostático va a ser cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo electrostático es un campo que no tiene circulación. De la misma forma que en el caso anterior vinculamos el flujo con el flujo del campo electrostático con el flujo de una corriente de agua, ahora vamos a plantear lo mismo en términos de también el movimiento de un fluido que se ve más intuitivamente y la circulación del campo electrostático. Fíjense, vamos a pensar entonces en un fluido que se mueve. Fíjense, acá hay un agujerito acá en el medio. Estas son tomas de imágenes del video que yo les comenté en el link que puse más arriba, ¿sí? Porque me parece que está muy bien explicado eso, por esa razón los tomé directamente para que después lo puedan asociar. Fíjense, supongamos que acá hay un fluido, esto todo azul con estos puntitos blancos, supongamos que los puntitos blancos dispersos son parte de algunos puntos característicos de ese fluido, y por supuesto que si hay un agujero en el medio, el fluido va a tender a irse por el agujero. De la misma forma que sucede cuando nosotros llenamos una pileta con agua y resulta que después destapamos el fondo de esa pileta, se produce un efecto de vórtice sobre el agua, lo mismo va a producirse sobre estas partículas que están marcadas en blanco. Pero en este caso vamos a suponer lo siguiente, que el fluido es un fluido incompresible, y no incomprensible porque no se puede entender, sino incompresible, que no se puede comprimir. Son hipótesis simplificativas sobre el fluido. Y vamos a ver, y vamos a suponer que en todo este movimiento se conserva la cantidad de movimiento angular, es lo que se llama el momentum. ¿Qué es el momentum? El momento de la cantidad de movimiento. Fíjense, la cantidad de movimiento en la masa por la velocidad, multiplicado por el brazo, lo que nosotros conocemos como torque, en la física es el brazo de palanca, en este caso no, es algo parecido, ¿sí? Es la distancia al centro respecto al cual terminamos calculando el momento. ¿Esto qué dice? Esto es lo que nos está diciendo es que, ¿cómo se va a producir el movimiento? El movimiento se va a producir así, de forma tal que cuando yo esté más lejos, el producto, si bien se trata de un producto vectorial, ¿sí?, el vector momentum es perpendicular al plano de la computadora, el plano de la imagen, ¿sí?,
En última instancia, el momentum es el producto de m por r por b. Si el producto de r por b, por decirlo así, de forma grosera. Cuando esté en puntos más cercanos al agujero, las partículas de agua que tienden a formar vórtices, círculos, hasta arribar al agujero y irse por adentro del agujerito, ¿sí?, van a moverse de manera tal de ir cumpliendo con la conservación de la cantidad de movimiento. Esto de que el producto de R por B permanezca constante. Acá, R es más grande y B tiene un valor determinado. Acá R es más chiquito y B es más grande. Por esa razón, si ustedes ven el proceso en el movimiento de un fluido en el agua, van a ver que las moléculas de agua que están más cerca del agujero se mueven más rápido que las que están más lejos. Eso es por conservación de la cantidad de movimiento angular. Si nosotros somos un poquitito más formales y vamos a aprovechar lo que ustedes ya saben de los sistemas de coordenadas, vamos a plantear el problema en un sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, el apartamiento R del centro, vamos a llamarlo R por R versor, y la cantidad de movimiento angular va a ser M por B. B va a tener esta dirección azimutal, que B para nosotros estaba definido según la dirección de phi. Si yo quiero despejar esta expresión B, lo que hago es, esta R, que es un escalar, pasa dividiendo, esta masa, que es un escalar, pasa dividiendo, y me quedo con este lado, de este lado me quedo con los dos vectores, con el versor y el vector velocidad. ¿Cómo hago para despejar el vector velocidad? El objeto que me planteo ahora es despejar este vector de velocidad. ¿Cómo hago? Y bueno, estos simplemente son, insisto, son cosas que parecen matemática superflua, pero no va a ser así porque después esto lo vamos a tener que usar. Por eso presten atención, porque después cuando veamos vector de Poynting, esta operatoria que yo describo acá la vamos a tener que volver a usar. ¿Qué hago? Multiplico miembro a miembro vectorialmente por R. Fíjense, R por B, que es lo que estaba metido acá, lo multiplico vectorialmente por R. Si hago eso, aplico entonces uno de las propiedades de las operaciones con vectores que tenemos en los apuntes. Héctor les comentó que en algunos libros hay capítulos dedicados a justamente repaso, análisis vectorial, y hay tablitas con algunas propiedades de esas operaciones. Este es el triple producto vectorial. Fíjense, el triple producto vectorial, ¿qué hace? Toma, a ver si lo puedo, con esta, Darío me va a putear ahora. Fíjense, toma, este producto se escribe de esta manera, como el producto de este con este que está acá, se multiplican escalarmente y se multiplica por el tercero por afuera, que será este que está acá. ¿Está? Esto se podría hacer con el producto de A por B por C. Así está escrito en los libros. Acá por ahí se tiende a confundirse por la idea de que son todos los símbolos son parecidos, ¿no? Pero fíjense que en el otro término que aparece como término sustractivo, aparece el producto R por B. Pero en el movimiento que hemos descrito, R por B, ¿cómo son? Perpendiculares. Por lo tanto, este producto escalar, ¿cuánto vale? Vale 0. De manera que la conclusión a la cual arribamos es que en el caso nuestro, el producto de R versor por B por R versor, ¿qué nos genera? Nos genera el mismo vector B. Es una forma de despejar B. ¿Sí? Es una forma de despejar B. Fíjense, si yo quiero despejar de esta expresión B, entonces ¿qué hago? Multiplico al otro lado por R versor. Automáticamente se compensan los R versores, que en este caso son vectores de módulo unitario, y me queda el B, que justamente era el objeto de toda esta operatoria. Este formalismo vectorial no tiene por objeto, digamos, no es trascendente en el sentido del concepto estrictamente físico del problema que estoy tratando de describir. Sí tiene que ver con agilizar la mente para estas cosas que vamos a ir usando con mucha frecuencia. Entonces, si esto es así, podemos decir tranquilamente de esta expresión, podemos despejar B, y ese despeje de B, les decía que era justamente, implicaba multiplicar vectorialmente a derechas, y digo a derechas por B porque el producto vectorial no es conmutativo. Por lo tanto, a derechas también tengo que multiplicar el otro lado del signo igual. Lo que está escrito acá. Entonces B, fíjense cómo está escrito de esa manera. Otra manera de poder simbolizar esto es que la cantidad de movimiento angular, como es perpendicular al eje de la hoja, es K versor por L.
Moraleja, esto puede escribirse de esta manera. Y acá termina sucediendo lo que yo les comentaba. Fíjense, si en el producto vectorial que está acá, coloco el K-versor por R versor es phi versor, por lo tanto la velocidad de la cual yo estaba hablando, está dirigida según phi versor, usando el sistema de coordenadas cilíndricas. Si se me ocurriera calcular la circulación, entonces, a través de una trayectoria cerrada de B, acá, y esa trayectoria cerrada tiene, supongamos que es una circunferencia, ¿sí? Esa circulación se termina calculando de esta manera. Esto es B, que es 1 por L, es L sobre RM. El diferencial L, ¿qué es? Phi por R diferencial phi. Ese es el diferencial de L. ¿Sí? El diferencial de L sería... Perdón, acá me equivoco. Sería esta parte. El diferencial de L sería este que está marcado acá en amarillo. Esa parte. ¿Sí? Y esta otra parte que sería esto que está acá. ¿Esto qué sería? Sería el vector de velocidad. ¿Sabes? Entonces, lo único que estoy haciendo es calculando la circulación para ese problema físico, la circulación del campo de velocidades B. El cálculo es bastante sencillo. Aprecien ustedes que este R se va a simplificar con este R que está acá. ¿Se ve? Y los phi versor, tanto este phi versor, ahí se me fue la mierda, como este otro phi versor, al multiplicarse escalarmente van a dar 1. ¿Sí? Va a dar 1. Yo no tengo la tableta como tiene el ingeniero Lacombe, el doctor Lacombe, perdón. ¿Sí? Macho, Que él tiene perdón, plata. una consulta. ¿Podés tacharla un poquito más la ecuación así no se nota nada lo que estás escribiendo? Sí, Que creo que va a ser más claro. Estoy en eso, Héctor. Estoy tratando de ser un poco más confuso. Entonces, el versor, ahí está, el versor, phi versor, multiplicado por este otro phi versor, ¿qué va a dar? 1. Esto es un 1. ¿Sí? Entonces, moraleja, consecuencia de esa operación, acá, esto que yo acabo de explicarle está también aclarado, entre comillas, eso de aclarado, en este pegote que puse acá. Acá está el tacho de agua, el movimiento del fluido, el vector, ¿sí? Cantidad de movimiento que apunta hacia abajo, y el agua que apunta hacia abajo, y toda la operatoria matemática que está descrita en ecuaciones arriba, también está descrita acá. Simplemente lo que aclara un poquitito más la situación, entiendo que son estos dibujos medio mal hechos, pero que ponen de manifiesto el fenómeno físico. Consecuencia de la operación que yo les dije antes, que aparecía acá, el resultado que obtenemos es este que está acá. ¿Sí? Fíjense, el resultado está claro entonces que, fíjense, la circulación de B a través de una trayectoria cerrada termina siendo igual a 2pi por L sobre M. Esto es, el campo de velocidades en esa situación física se establece porque a todas las moléculas de agua se le confirió una cantidad de movimiento o momento angular que se conserva en este movimiento. Y la circulación de ese campo de velocidades es distinto de cero, consecuencia de que tiene una fuente. Esa fuente, que en este caso, ¿quién es? La cantidad de movimiento angular, es lo que nosotros llamamos fuente de vórtice. Porque existe ese vórtice consecuencia de que esas partículas tienen una cantidad de movimiento angular y esa cantidad de movimiento angular permanece constante. Otro aspecto que por ahí no se resalta demasiado en el video, pero que sí es importante resaltar acá, porque inmediatamente lo vamos a relacionar esto con el campo magnético, es que acá hay un continuo. ¿El continuo qué es? Es toda la masa de agua. Y las partículas de agua se enteran, las partículas de agua que no están cerca del agujero, se enteran que hay un agujero porque la partícula que está al lado de alguna forma la impulsa, le transmite cantidad de movimiento, conservando la cantidad de movimiento angular, para en última instancia terminar yéndose por este agujerito, que es el agujerito, pero hay un medio en el cual se transmite la información, por decirlo así, al campo de velocidades de agua para decirle cómo tiene que moverse conservando la cantidad de movimiento angular. Es importante ese concepto, la existencia de ese medio en el cual se comunica la información a la partícula de agua para que se mueva ajustándose a la ley física de la cual estamos hablando.
Esto es importante y tiene que ver hay una pequeña diferencia con el campo magnético. Bien, entonces nosotros podemos tratar de jugar con esto y hacer cosas parecidas a las que hacen en el magnetismo. Planteamos la circulación y lo que podríamos hacer es definir una densidad superficial de momento angular de la misma forma que definimos una densidad de corriente y tratar de establecer una ley de la misma forma que establecemos la ley para la circulación, ¿sí?, del campo magnético. Yo diría que esta no le den mucha bolilla, me interesa más que presten atención a esta. Acá el grado de abstracción es un poco mayor y preferiría que pasemos un poco largo, tal vez oscurezca un poco más de lo que ya es oscuro la presentación. Todo el manejo formal matemático otra vez está repetido en esta foto que tomé de un escrito que hice yo. Pero lo importante de esto, fíjense, es cómo se conserva la cantidad de movimiento, mejor dicho, la circulación del campo de velocidades para el fluido, termina dando igual a ¿quién? Es igual a una constante. Esa constante está dada por supuesto, quien da origen al problema de movimiento, que es el momentum, y esa constante, que sería el momentum por unidad de masa, es lo que sería para nosotros una intensidad, la intensidad del vórtice. En el caso particular del campo magnético, si bien todavía no lo vimos, es de aplicación directa el concepto acá, y nos adelantamos un poco a verlo, por eso después esto lo vamos a pasar más rápido cuando lleguemos a magnetismo. Fíjese que la circulación del campo magnético a través de una trayectoria cerrada es igual a mu sub 0 por la corriente. La corriente, ¿sí?, es envuelta por la trayectoria gamma, de la misma forma que la circulación de la velocidad en ese campo de fluidos es igual a una constante. Fíjense que la descripción matemática de los dos fenómenos físicos es similar. Aquí al costado hay un pequeño detalle del sistema de coordenadas cilíndricas para el que tenga que ver un poquitito, le cueste un poquitito asociar la posición de los diferenciales en el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, fíjense cómo esta forma de describir un fenómeno físico que sería un campo de velocidades, consecuencia de la existencia de una fuente de vorticidad, ¿sí?, el agujero en el fondo de la pileta que hace que el agua se desplace y genera el movimiento de las partículas, también se da la ley de Ampère. La única diferencia, y aquí volvemos al concepto anterior, acá existía un medio a partir del cual se comunicaba a las partículas del agua que debían moverse ajustándose a la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. Acá el misterio de la naturaleza establece que por más que haya vacío entre el punto donde calculamos el campo magnético y el lugar por donde está circulando la corriente eléctrica, en ese punto también se entera de que el campo magnético tiene que variar ajustándose a esta propiedad integral del campo magnético, que es su propiedad de circulación. Por eso decimos que el campo magnético, al tender a formar líneas cerradas en su estructura, de la misma forma que las líneas del campo de velocidades son cerradas, ¿sí?, son campos que tienen fuente de circulación, fuente de vorticidad, de la misma forma que el campo de velocidades de agua en el fenómeno que acabo de describirles. Acá, otra vez, un poco de abstracción, un poco para aquel que quiera ir un poquitito más allá. Por ahí me puede preguntar, pero para una primera lectura no es necesario, por ahí, trabajar mucho con esto. Por supuesto que nosotros vectorialmente podemos tratar de esta propiedad de circulación, que es una propiedad que en última instancia va a estar asociada a una propiedad diferencial. La propiedad de circulación es una propiedad integral, y la propiedad diferencial asociada a esto va a ser la del rotor. También vamos a poder calcular el rotor de B. Y si nosotros trabajamos matemáticamente, el rotor de ese campo de velocidades va a terminar dando esto que sería el momentum por unidad de superficie, que está asociado a este fenómeno, pero no es importante, insisto, preferiría que nos ajustemos a lo que viene más adelante, donde sí vamos a definir esto para el caso puntual que nos toca analizar a nosotros. Entonces, aquí vamos a lo que por ahí es más conocido por ustedes. Fíjense, una corriente eléctrica circulando por un conductor y cómo las líneas de campo magnético tienden a formar vórtices alrededor, ajustándose a la ley de Ampère. Otra forma
de definir la ley de Ampère es decir que se trata de una propiedad integral del campo magnético. La única diferencia es que en el caso del campo magnético, esa propiedad integral, está claro que da distinto de cero si la circulación se toma a través de una trayectoria que encierre una corriente. Con independencia de que la trayectoria C pueda ser una circunferencia perfecta o no lo sea, no importa que no sea una circunferencia perfecta, la circulación va a dar distinta de cero. Una manera en que nosotros definíamos esto era, en vez de trabajar con una intensidad de corriente, era integrar una densidad de corriente J, esa densidad de corriente J se medía en amperes sobre metro cuadrado, y una manera integral de definir este segundo término es esta que está acá, que yo quise asociar con este otro fenómeno que está acá arriba. Después, insisto, una lectura más tranquila de la situación les va a permitir a ustedes establecer una vinculación un poquito más formal. Tal vez las que tengan más presente, tengan en la cabeza, sea esta que está acá, que es la propiedad integral de circulación del campo magnético. Bien. Bien. Entonces, habiendo aprovechado esta experiencia que nosotros hemos ganado en la descripción del campo de velocidades de un fluido, haber paseado un poquitito por el concepto de circulación de un campo vectorial, sea un campo vectorial de velocidades de un fluido, o el campo vectorial, por ejemplo, asociado al campo magnético, vamos a tratar de imponerle a esto un nivel de abstracción un poquitito mayor y tratar de hacerla, por un lado, definir el rotor de un campo vectorial cualquiera, y por otro lado, ¿sí?, es llevarnos de regalo el teorema de Stokes. Vamos a tratar de hacer lo siguiente, entonces. Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de calcular la circulación a través de esta trayectoria C cerrada. Y la superficie encerrada por esa trayectoria C, vamos a llamarla superficie C. Si bien este dibujo es desafortunado en el sentido de que, fíjense que el diferencial de longitud acá está puesto como diferencial de S, pero sería un diferencial de longitud. Este tendría que ser este. En el dibujo yo me olvidé de corregirlo. Estos son todas capturas de libros, ¿no? Y por eso que a veces uno trata de emparcharlos un poco, pero no consigue hacerlo del todo. Acá, este diferencial de longitud es el mismo que tendrían que modificar, ¿sí? Esa sería la primera observación que podría hacer. Y usando ese esquema de trabajo, vamos a hacer lo siguiente. Esto por ahí lo hicieron en otra materia, en análisis de señales y sistemas, cuando trabajaban con la integral a través de una trayectoria cerrada de una función en variable compleja. No sé si eso lo vieron el año pasado en la introducción al análisis de señales y sistemas. El punto es que yo quiero calcular la circulación a través de la trayectoria C de un campo vectorial genérico A. Y yo les digo que, créanme muchachos, que si yo toda esta superficie encerrada por esta trayectoria de circulación C, la dividiera en pequeños tramos, cuadrados en este caso, salvo los que están en los bordes que se deforman ajustándose su frontera exterior a la trayectoria de circulación C. Si cada uno de estos pequeños cubitos que conforman entonces cada una de estas pequeñas cuadraditos que conforman esta sección S, si tiene su propia trayectoria cerrada de circulación C sub I, yo les digo que la circulación del vector A través de esta frontera exterior C se puede calcular como la sumatoria de las circulaciones a través de cada una de las trayectorias C sub I conformadas por estos cuadraditos medios deformados que figuran acá adentro. Uno dice, pero esto parece medio difícil de creer, ¿sí? Vamos a considerar que esa ecuación vamos a llamarla ecuación 3. Entonces, vamos a tratar de justificar la razón por la cual esta ecuación 3 es verosímil, pero usando algunos conceptos, yo diría, ¿sí?, intuitivos, ¿sí?, sin hacer una matemática excesivamente formal. Acá una aclaración respecto del contorno C y de las áreas encerradas por cada una de las trayectorias C sub I y la regla que usaríamos para definir el área orientada
de cada una de esas, ¿sí?, pequeñas trayectorias C sub i, que a su vez encierra pequeñas áreas. Entonces, fíjense, acá, estoy mirando acá, no, acá no hay pequeños dibujos aclaratorios, voy a volver acá. Esto está descrito de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos la experiencia que tomamos del caso del flujo. Fíjense, si yo considerara que el campo vectorial A, pongamos acá, el campo vectorial A, que está representado con esta raya negra, prácticamente sobre todos los puntos de esta trayectoria de circulación C sub i, no cambia mucho, porque esa trayectoria de circulación C sub i encierra un área muy pequeña, y el campo vectorial A no cambia mucho. Aprecien que si yo calculo el aporte a la circulación sobre C sub i, el aporte de este lado, vamos a poner, a ver, el aporte del lado que estoy marcando en amarillo. Fíjense que el aporte a la circulación de este lado va a dar un valor. Por supuesto, se va a dar proyectando el campo por esta dirección. Supongamos que, vamos a poner que sea el campo A por un delta L, que sea acá. Y va a dar con signo positivo, de acuerdo a la forma en que, si yo no le dibujo la punta de la flecha, vamos a ver que la punta de la flecha está de este lado. Ahora, si hacemos el mismo trabajo, pero con la trayectoria que está justo vecina acá, que yo estoy marcando acá con, si uno tuviese que calcular el aporte a la circulación, pero ya no de la trayectoria C sub i que está sombreada, sino de la trayectoria C sub i más 1, por ejemplo, que está al lado. El aporte a esa circulación, debido a ese lado, sería en módulo igual al aporte que calculamos para la zona, para la circulación debida al área sombreada. Pero la única diferencia es que la circulación ahí hace que sea hacia abajo. Por lo tanto, el aporte, ¿cómo sería? De igual módulo, pero de distinto signo. ¿Se entiende eso? Entonces, si ambos aportes se anulan, muchachos, significa que esta expresión es verdadera. ¿Por qué? Porque cuando yo sume todos los aportes de circulación de cada una de estas pequeñas trayectorias de circulación C sub i, solamente no se van a anular aquellos aportes debido a ¿quién? A la frontera exterior. Así, aquellos aportes de circulaciones de C sub i, vamos a decirlo, de estos pequeños cuadraditos, ¿sí? Pero solamente no se van a anular los aportes que tienen que ver, que pasan por estos lados. Este. ¿Sí? En el texto esto está descrito de la siguiente forma. En la justificación, donde yo pongo, hay 3 hechos que justifican, si traté de explicarlo eso con mis palabras, pero muchas veces cuando uno escribe estas cosas, lo que yo creo y es comprensible, no necesariamente el que lo lee lo comprende. Yo lo resumo así, dice, las integrales delinean los lados adyacentes de dos elementos de áreas contiguos, esos son los elementos vecinos a los cuales yo me refería, se anularán entre sí. Siendo esto así, solo aportarán entonces a la circulación total los lados de la curva C sub i que no tienen elemento adyacente, o sea que no tengan vecino. Los lados externos de la curva C que coinciden con la frontera total C. En última instancia, en hacer esto, implicaba hacer la circulación de A sumando los aportes de cada uno de estos pequeños trayectos que están afuera, pero escrito de una forma elegante, es esto que está acá. Entonces, eso hace más creíble la velocidad de la ecuación C. Y esa ecuación sigue siendo cierta si yo divido a este área en tramos más chiquititos, de forma tal que los lacitos C sub i sean cada vez más chiquititos y el número n de esos lacitos sea cada vez más grande. Esa es la idea a la cual los vamos a ir llevando para definir el concepto de rotor. La velocidad de la ecuación C, de la ecuación 3, está comprobada, por lo tanto, lo que acabo de decirles también es válido. Entonces digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Voy a hacer que la cantidad de lacitos en este procedimiento que estoy desarrollando tienda a infinito. Pero si
cada lacito tiende a infinito, si la cantidad de lacitos tiende a infinito, la longitud de cada uno de esos lacitos tiende a 0. Y uno me diría, bueno, entonces cada uno de los términos asociados a la circulación, la circulación de cada uno de esos lacitos, va a tender a 0. ¿Consecuencia de qué? Y consecuencia de que la longitud total del lacito tiende a 0, lo cual es absolutamente lógico que sea así. Pero vamos a salvar ese problema. Los matemáticos lo salvan de la siguiente forma. Hagamos una cosa. Yo estoy seguro que el lacito aparentemente tendería a 0. Pero dividamos, ¿por qué? Por el área del lacito, que también tendería a 0. Entonces, si intrínsecamente la circulación a través de un lacito no tiende a 0, lo que sucederá es que a medida que la longitud del lacito sea cada vez más chica, el valor de esa circulación va a ser cada vez más chico, si es que intrínsecamente no es 0. Y lo voy a dividir, ¿por qué? Por el área encerrada, de manera tal de generar un cociente incremental. Pero si lo divido acá por el área encerrada, tengo que también multiplicarlo por el área encerrada. Esa es la idea, ¿no? Por eso, multiplico y divido por el área encerrada. Ahora, esa palabra intrínsecamente, ¿qué significa? Que también podría suceder que, consecuencia de no existir fuentes de vórtice que pasen por este área, intrínsecamente la circulación de cada uno de esos lacitos sería 0. Así que, por más que esto tienda a 0, esto ya es 0 per se, de manera tal que el cociente va a ser 0. Eso se ve mejor cuando veamos un ejemplo del campo magnético, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Hasta ahora, lo que planteamos es la misma ecuación 3 escrita en otros términos, solo que en vez de tomar una cantidad n finita de lacitos, tomamos una cantidad infinita de esos lacitos, ¿sí? Ahora, y eso lo planteamos como cociente incremental, que es lo que está escrito acá. Lo único que hice fue acá simplemente esta circulación, compactarla y llamarla delta L sub b. Y poner de manifiesto ese cociente incremental, que por ahora ese cociente incremental es un escalar. Como ven, esto que está acá arriba es un escalar y esto que está acá abajo también es un escalar. Entonces, volvemos a repetir la ecuación. Estos van a ver que se repiten mucho las ecuaciones, ¿sí? Y queda claro que esta expresión lo que nos está diciendo es que acá tenemos, fíjense, vamos a pegar una repasada a esto. Acá tenemos una sumatoria, ¿sí? Esa sumatoria de infinitos términos, multiplicada por un delta sub i que se hace cada vez más chico. ¿Esto en qué se va a transformar? En el proceso matemático que estamos encarando. Y se va a transformar en un integral de superficie. Y el diferencial va a ser ¿cuál? El diferencial de área. Sí, a eso vamos a atender en este proceso matemático. Entonces, esto en última instancia, ¿qué termina siendo este cociente? Como cuando trabajamos con el flujo habíamos definido un flujo por unidad de área, acá, ¿qué definimos? Una circulación por unidad de área. Pero hay un punto que todavía no está claro en este tema, y es la forma en que orientamos esta trayectoria de circulación. Ese es el punto que por ahí me preocupa ahora y sobre el cual me voy a explayar. Entonces, voy a plantear una pequeña digresión para tratar de aclarar el tema esto de la orientación. Fíjense, vayamos a un ejemplo que ustedes ya conocen, que estudiaron cuando estudiaron esta porquería se mancó ahora. Estudiaron la ley de Ampère. ¿Se acuerdan cuando estudiaban que este es el caso típico sobre el cual nosotros vamos a machacar bastante en el desarrollo del curso? Supongamos un conductor, ¿no? Por ese conductor circula una densidad de corriente J, y se nos ocurriera calcular la densidad de flujo magnético, o sea, el campo magnético, ¿sí?, en el interior. ¿Qué hacíamos? Y bueno, nos podíamos plantear una trayectoria de circulación, y si calculamos la circulación del campo magnético a través de esta trayectoria de circulación, el resultado ¿a qué iba a ser igual? A la corriente encerrada. Ahora, prestemos atención a esto.
Si en vez de elegir esta trayectoria azul, C sub R, para calcular la circulación, hubiésemos elegido esta trayectoria así, color medio brick, ¿sí? Medio bordeaux, ¿sí? El resultado de la circulación hubiese sido el mismo o hubiese sido distinto. ¿Qué decía la ley de Ampère? Ajustémonos por ahí a la ley de Ampère. ¿Qué decía? Que lo único que importaba era que la trayectoria de circulación tendría que envolver a una corriente. Y fíjense, la trayectoria de circulación azul envuelve a la misma corriente que la trayectoria de circulación. O sea, la trayectoria de circulación C sub R envuelve a la misma corriente de la trayectoria de circulación C sub I. Por lo tanto, el resultado, ¿qué sería? Y es la misma corriente. Entonces, ¿la circulación cuál sería? Y sería la misma. O sea, por más que, fíjense, entonces, fíjense ese detalle, que elegí trayectoria de circulación que tienen orientaciones distintas. Sin embargo, la circulación es la misma. Entonces, en todo este procedimiento matemático que yo desarrollé, acá nunca hablé de la orientación de la trayectoria de circulación, porque yo podría haber adoptado cualquiera. Entonces, no. Ahora, si hacemos esto, si decimos que la circulación es la misma, y tratamos de plantearnos esto que yo les decía antes, o esto que yo les decía antes, esto es la circulación por unidad de área. La circulación por unidad de área, pregunto, a ver si está, esto está en texto escrito, la circulación por unidad de área, y ahora sí, esto es, tomo la circulación y la divido por el área encerrada. ¿Dónde es mayor la circulación por unidad de área? ¿En el caso de la trayectoria azul o en el caso de la trayectoria roja? Vamos a poner roja porque yo la circulación no lo divido por el área. Fíjense, acá lo divido por un área delta AR. Acá lo divido por un área delta AI, a la circulación, siendo la misma la circulación. Fíjense, ¿cuál es mayor? ¿El área delta AI o el área delta AR? Dividido delta AI va a dar un valor. Y el cociente de la circulación por delta AR, evidentemente, va a dar otro valor. Siendo los numeradores iguales, queda claro que la circulación sobre la trayectoria orientada según esta dirección NR va a dar mayor que esta que está acá. Entonces, no es lo mismo calcular la circulación por unidad de área según cualquier orientación. Este ejemplo lo pone de manifiesto. Entonces va a haber una dirección según la cual está orientada la fuente del campo, la fuente de vorticidad del campo, de manera tal que la circulación por unidad de área sea la máxima. Entonces aquí viene un poquitito lo que acabo de decir. Entonces vamos a designar como la normal n sub r, como en este caso, a la normal al área rodeada por la trayectoria C sub R con una orientación alineada a la máxima vorticidad del campo. ¿Sí? En este caso, como la circulación por unidad de área sería la vorticidad, la máxima vorticidad es la orientación que establece el máximo cociente circulación por unidad de área. Y la otra orientación es una orientación n sub i genérica, cualquiera, que hemos adoptado en el desarrollo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí viene la definición de rotor. El rotor de A, ¿qué va a ser? La circulación por unidad de área, pero vamos a elegir una orientación para la circulación de forma tal que esa orientación es tal que para ese fenómeno físico la vorticidad sea máxima, esto es, la circulación por unidad de área sea máxima. ¿Sí? No es cualquier orientación la de la circulación por unidad de área la que define el rotor, sino que es la circulación por unidad de área según la dirección en la cual la vorticidad es máxima, en la cual este cociente es máximo, no cualquiera. Entonces, pero dice, si esto es así, ahí vemos lo que por ahí comentaba Héctor y comentaba el muchacho que recién estuvo participando en la clase, que no me acuerdo, no sé cuál es el nombre. Y fíjense, si vuelvo al anterior concepto, yo en mis expresiones integrales, ¿qué estoy usando? Y yo estoy usando esta. Pero esto que está acá, ¿qué sería? La circulación por unidad de área. ¿Cómo calcularía la circulación por unidad de área? Y tomaría esta
y la proyectaría sobre la dirección n sub i. Entonces, tomaría el rotor de A y lo multiplicaría por la dirección n sub i. Entonces, esto sería el término que aparece en la integral 3. Pero en vez de escribirlo así, a secas, como yo lo planteé, lo puedo escribir como proyección del rotor de A según la dirección n sub i. ¿Esto es parecido a quién? Es parecido al concepto de derivada direccional. ¿La derivada direccional qué era? La proyección del gradiente por la dirección en la cual yo quería proyectar el gradiente. Era la dirección en la cual quería calcular la derivada direccional. Esto es lo mismo. La circulación por unidad de área según cualquier orientación, ¿cómo se calcula? Tomando el rotor y proyectándola según la dirección en la cual quiero justamente calcular la dirección por unidad de la circulación por unidad de área. Bueno, entonces, volvamos a la ecuación 3. Fíjense, la ecuación 3 que contenía. Esto que está acá es exactamente la ecuación 3 tal cual yo la había escrito antes. Ahora, en vez de escribir el término que estaba dentro de la sumatoria como circulación por unidad de área genérico, lo voy a escribir en términos del rotor. ¿Y el rotor qué era? Porque esto que está acá, fíjense que este término, entonces, que está acá, a ver si lo puedo escribir con esta mierda, el término que está acá, el término del límite, solamente el límite de sumatoria no, ¿qué es? Es este término que está acá, que es el del rotor con n sub i. Ahora es más fácil entonces. A ver, n sub i por delta i, ¿qué es? El delta i orientado, según una orientación cualquiera. Y que cuando apliquemos la sumatoria para n tendiendo a infinito, se va a transformar en un diferencial de A. Y esta integral, esta sumatoria, ¿en qué se va a transformar? En la integral. Y el rotor, en vez de escribirlo así, lo escribo como en forma simbólica, usando el operador nabla. Entonces acá se ve con más claridad. ¿Por qué razón? La superficie, ¿sí?, según la cual calculamos el flujo del rotor. Fíjense, la circulación de A es el flujo del rotor por diferencial de área. ¿Sí? El flujo del rotor sobre la superficie encerrada por esta trayectoria de circulación. Este término pone de manifiesto el hecho de que para calcular esta integral, este es el teorema de Stokes, no es necesario que, acá se ve más claro, no es necesario que el área esté justo contenida, será un área de una membrana tensa sobre la trayectoria de circulación, no puede ser cualquiera, porque justamente el truco que aplicamos en la definición del rotor, ¿sí?, genera esa facilidad o esa generalización que nos permite decir que el área encerrada para el cálculo de, para verificar el teorema de Stokes, el área encerrada no necesariamente tenga que ser un área, digamos, no es una única área. Cualquier área que tenga como frontera C, ¿sí?, sobre cualquier área que tenga como frontera C, vale esto que acabo de Maestro, un ejemplo de eso que está mostrando ahí, del grafiquito con cualquier superficie, es un medio mundo para pescar, básicamente, ¿no? Es eso. Muy Y está con buena. todas las separaciones, con los diferenciales de área, etcétera, etcétera. Conceptualmente, Perfecto. para que se puedan imaginar. Perfecto. Yo Al no que soy le un gusta hombre la de pesca, pesca, ¿no? discúlpeme. No, bueno, perdón. Está bien, pero es un muy buen ejemplo, ¿sí? Porque se ve justamente que todos los cuadraditos digamos, de las pequeñas trayectorias de circulación y áreas que usamos en el desarrollo se ven justamente en el medio mundo como todo el entramado de justamente de la tela esa para que queden los pescados agarrados ahí, ¿no? Entonces, esta sería la expresión final del teorema de Stokes. Ahora, no nos queda otra cosa que esto, sí, muy sencillo, de aplicarlo al caso que nos toca analizar. Vamos a aplicarlo al caso de la circulación del campo electrostático. Sabemos que el campo electrostático es un campo sin fuente de circulación, por lo tanto su circulación es cero. Calculemos la circulación a través de una trayectoria cerrada usando el teorema de Stokes como flujo del rotor. Y esto es igual a cero, por lo tanto, queda claro que podría haber hecho lo mismo que hice en ocasión del desarrollo del flujo, ¿sí?,
Esto directamente es igual a 0, ¿consecuencia de qué? Consecuencia de que el rotor es 0. No consecuencia de que la expresión particular que adopte el rotor hace que en un área determinada sea 0. Entonces, vale siempre para cualquier superficie que yo plantee sobre un campo electrostático. Entonces, por otro camino arrimamos al mismo lugar donde también decíamos que el rotor es igual a 0. ¿Y por qué el rotor es igual a 0? Vamos hacia atrás. Y porque el campo electrostático tiene que ser gradiente de otro campo para que se verifique la propiedad matemática de la cual estamos hablando. Aquí, en la última parte de esto, yo presento simplemente la forma operacional del cálculo del rotor en coordenadas cartesianas. La forma operacional, acá están con el desarrollo de este determinante, y la forma operacional del cálculo de la divergencia, en coordenadas cartesianas. Las formas operacionales para su cálculo en los otros sistemas de coordenadas están en las tablas que los muchachos ya les manifestaron existen. Ejemplo, supongamos tener un campo electrostático en este espacio entre estos 4 electrodos, ¿sí? Estos 4 electrodos, este está potencial positivo, este está potencial positivo, este está potencial negativo, este está potencial negativo, es como una lente electrostática, ¿sí? Es una lente electrostática. Y la distribución de líneas de campo se ajusta, ¿sí? Las líneas de campo son estas que están marcadas con flechitas, en tanto que las líneas equipotenciales, que parecen ser una deformación continua de los electrodos, ¿sí? Es más deformado cuanto más cerca del centro esté, son las líneas equipotenciales. Y el dato es que el campo electrostático tiene esta expresión. Apreciarán ustedes que la superposición de todos estos efectos, por ejemplo el potencial en el punto central, que es equidistante de todos los electrodos, va a ser 0 porque se compensan mutuamente. Entonces, en esa zona el potencial directamente es 0. Y en toda la zona transversal, si yo pudiese definir un eje Z perpendicular al eje de la hoja, también el potencial sería 0. Por lo tanto, en toda esa zona perpendicular al eje de la hoja, el gradiente sería 0. Si el gradiente de ese potencial en esa zona, solamente en la zona perpendicular al eje de la hoja, es 0, es porque el campo eléctrico sobre ese eje es 0. De manera tal que si yo pudiese impulsar por un campo externo, con un campo eléctrico externo, partículas cargadas, podrían ir caminando tranquilamente, impulsadas porque el campo eléctrico externo, ¿sí? Por ese camino que le está marcando esta lente electrostática. Esa sería más una aplicación. Si yo tengo el campo electrostático, fíjense, esto es I versor y esto es J versor. Lo que pasa es que lo recorté de un libro y está. Lo dejé así, como I sub X e I sub Y, pero son I versor y J versor. Calculo el rotor, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar este determinante. Acá tengo un error que ayer me di cuenta. Derivada respecto a Z es derivada respecto a Y, ¿no? Hace la operatoria, el resultado es igual a 0. ¿Sí? Es simplemente una operación sencilla. Fíjense cómo la componente de sub X es Y, la componente de sub Y es X. Esto se lee acá. La componente de sub X es Y y la componente en Y es sub X. Eso justifica esta expresión. Ustedes tienen que simplemente corregir esto que está acá y esto que está acá, que tiene que ser diferencial de Y. Después yo tengo que corregirlo y Darío, acordate que tenemos que hacerlo en los dos documentos. Bueno. Otro ejemplo que les planteo para que hagan ustedes es el caso que les planteamos antes. El campo electrostático, debido a una pequeña esfera cargada entre las placas de un capacitor, cuyo potencial es este que está acá, si calcula el gradiente del potencial, pueden calcular el campo electrostático. Sería un ejemplo de aplicación, esto es, de lo que hemos visto. Dado el potencial, calculen el campo por gradiente y después verifiquen, ya que esto lo planteamos en sistema de coordenadas esféricas, que el rotor vale 0 con esta expresión. El rotor en coordenadas esféricas se los plantea acá. La única diferencia es que en el lugar del cual lo saqué, R es una R minúscula, pero para el caso nuestro, que es coordenadas esféricas, sería una R mayúscula. Y la phi, en este caso, en nuestro caso, es una phi minúscula, y acá planteo una phi mayúscula.
Acá hay algunos detalles de la densidad superficial de carga sobre el cual no me voy a extender ahora. Y le voy a pasar la posta a Héctor. El número 7, ¿sí? Y el problema número 7 es una cuña eh, con dos, con dos chapas a distintos potenciales, y lo que se pide es obtener, ¿sí?, el potencial en una zona entre las chapas, que ahora las voy a marcar. Esta chapa, vamos a una chapita, ¿sí? Acá no está en contacto, está infinitesimal, está muy próximo. Esta chapa está a un potencial B sub 0 y esta chapita está a un potencial de 0 volt, y se pide obtener la distribución de potencial en la región 1 y en la región 2. O sea, la región 1 sería esta que está aquí, que la marqué. Esto tiene un ángulo que está separado entre sí en alfa. Bueno, y esta sería la zona 2, ¿no? Esta que estaría indicada acá. Entonces, para arrancar con esto, como habíamos explicado el método en la clase pasada con el problema de capacitores de placas planas y paralelas, ¿sí? Lo primero que teníamos que ver es, ¿sí?, qué ecuación vamos a utilizar. Bueno, acá, digamos, no hay un dieléctrico cargado, no hay una distribución de cargas, por lo tanto, la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de Laplace, es el laplaciano del potencial, que varía en la posición, es igual a 0. Ahora bien, la otra pregunta es, o el otro punto sería, ¿qué sistema de coordenadas utilizamos? Pero el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, digamos, va a depender de cómo es la distribución de estas líneas equipotenciales. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis este, de aproximación, como para que ustedes se den cuenta cómo variarían estas líneas equipotenciales, o superficies equipotenciales, perdón. Fíjense que ustedes tienen yo estoy dibujando con color rojo ahora, ¿no? Esta chapita que está acá, digamos, sobresale de la pantalla, ¿está bien? O sea que, digamos, si yo planteara una terna de este estilo, y vamos a ponerle un Z que sale, esto vamos a hacerlo como XY. Fíjense que en Z, si yo tomo el potencial en este punto y voy alejándome o acercándome hacia mí, hacia mi persona, ¿no?, en Z positivos, el potencial, ¿sí?, fíjense que es constante. O sea que el potencial en Z, ¿sí?, el potencial, ¿sí?, vamos a hacer así, pero el potencial para Z, ¿sí?, es constante porque no tengo una variación, porque estoy sobre la chapa. Ahora bien, si yo en este caso adopto un sistema de coordenadas cartesiano, tendría que hacer proyecciones, etcétera, para vincular estos ángulos. Entonces lo que me conviene usar acá es un sistema de coordenadas cilíndrico, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo directamente una variable que es r, que está asociada al radio, ¿sí?, al radio o a la distancia entre el origen y coincidente con la chapita. Por lo tanto, esto, si yo quiero ver también qué pasaría en R, tendría que ir viendo qué pasaría por acá, por acá, por acá. Y como se aprecia también, el potencial para R también es constante. Por lo tanto, digamos, ¿cómo sería la única variación de campo que tendría yo? Y bueno, en función de este ángulo, ¿no?, que tengo acá. ¿Y cómo serían esas líneas, esas líneas de variación? Y bueno, serían de este estilo, ¿no? Las superficies equipotenciales serían como de este estilo, o sea, como chapas que estuvieran saliendo de la pantalla. Entonces, ya tengo presentado el sistema de coordenadas cilíndricos y cómo es la variación del potencial en función de ese sistema de coordenadas. Entonces lo que puedo hacer es directamente el laplaciano del potencial que depende de la posición en el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿sí?, lo voy a escribir acá, es 1 sobre r por la derivada parcial respecto de r de r
por la derivada del potencial. Escribo así, el potencial, lo que va entre paréntesis, bueno, lo puedo poner así. Respecto de R más 1 sobre R cuadrado por la derivada segunda del potencial que depende de la posición respecto de phi dos veces, más, no puse la terna, en este caso es R phi z, ¿no? Que sería R versor, phi versor, K versor, más la derivada segunda del potencial que depende de la posición respecto de z dos veces, y esto es igual a 0. Como ya vimos, digamos, no tenemos variación respecto de R, o sea que este término de la ecuación de Laplace no lo estaría utilizando, y tampoco respecto de Z, o sea que este término tampoco. Por lo tanto, la ecuación de Laplace se estaría reduciendo, ¿sí? En este caso, respecto de phi, ¿está bien? ¿Y que sería igual a qué cosa? A 1 sobre R cuadrado por la derivada segunda del potencial que depende de phi respecto de phi dos veces. Y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial o la ecuación que tendría que resolver. ¿Cómo haría para resolver esto? Bueno, fíjense, digamos, lo que hace 0 a esta ecuación es esta derivada segunda del potencial de phi respecto de phi dos veces. Y para que esto sea 0, ¿qué pasaría? La derivada del potencial que depende de phi tiene que ser una constante. Por lo tanto, si hago la integral, en este caso, el potencial que depende del ángulo de la posición es C1 por el phi más C2. Esta constante es C1, ¿no? Con la que tengo que trabajar. Es la solución general. Ahora bien, ¿cómo hago ahora? Esto ya tengo esta solución general, y lo que tendría que hacer ahora es obtener C1 y C2. Para la obtención de C1 y C2 tengo que obtener la solución particular. Y para obtener la solución particular yo, como vimos la vez pasada, tenía que emplear ¿qué cosa? Las condiciones de contorno. ¿Y cuáles serían en este caso las condiciones de contorno? Entonces fíjense que nosotros tenemos que resolver el problema para dos regiones. Región 1, que es entre las placas, y región 2 por fuera de las placas. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que es la región 1. La región 1, entonces el potencial que tenemos es esto. A ver, vamos a ver. El potencial para phi igual a 0, ¿está bien? Es igual a 0. El potencial para phi igual a 0 es igual a 0. Y el potencial para phi igual a alfa es igual a b sub 0, le habíamos puesto. Entonces, bueno, reemplazo en la ecuación. Entonces, el potencial para phi igual a 0 es C1 por 0 más C2. Esto que termina siendo igual, ¿no? Que C2, en este caso, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, C2 es igual a 0. Primera constante. Y la segunda constante es el potencial para phi igual a alfa es igual a C1 por alfa es igual a ¿qué cosa? A B0. Por lo tanto, C1 termina siendo igual a B0 sobre alfa. Lo que me dice que la ecuación B de phi a que termina siendo igual a B0 sobre alfa por phi más 0. Y esta es la solución particular, ¿sí? Para la región 1. El mismo análisis vamos a hacer para la región 2. Para la región 2, fíjense que tenemos B para phi igual a alfa, el potencial, perdón, esperen que suba un poquito más
el potencial para phi igual a alfa y el potencial, ¿sí?, para alfa menos 2pi, si quieren, o 2pi menos alfa. Entonces, potencial para phi igual a alfa menos 2pi. Que yo no sé, a ver cómo lo había puesto. Sí, alfa menos 2pi, correcto. Entonces, en este caso el potencial vale b sub 0 y para este caso el potencial vale 0. Y tenemos que hacer el mismo reemplazo que hicimos en la región 1, o sea, es decir, para phi igual a alfa es igual a C1 por alfa más C2 igual a B0. Esto está mal, muchachos. Esto sería el potencial para ahí, 2pi. Sí, me di cuenta cuando lo estaba haciendo. Eh, entonces, el potencial para phi igual a 2pi es igual a C1 por 2pi más C2 igual a 0. Entonces de acá habría que empezar a despejar. C2 termina siendo igual, ¿sí?, en este caso a menos C1 por 2pi. Reemplazo en la otra ecuación, esta que tengo acá, que B0 es igual a C1 por alfa menos C1 por 2pi. B0 termina siendo igual a C1 por alfa menos 2pi. Entonces, C1 es igual a B sub 0 sobre alfa menos 2pi. Por lo tanto, la ecuación general, o perdón, la ecuación particular, la solución particular, en este caso vamos a poner C1 ahí, me queda B0 sobre alfa menos 2pi por phi más, perdón, menos, y no reemplacé C2, muchachos, espérenme que C2 sería igual a B0 sobre alfa menos 2pi por 2pi. Eso es lo que sería C2, B0 menos. Entonces, menos B0 sobre alfa menos 2pi por 2pi. Saco factor común y me queda B0 sobre alfa menos 2pi que multiplica a phi menos 2pi. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo que hicimos la clase pasada con el ejemplo que vimos del capacitor. Esto es para la región 2. Es lo mismo que hicimos para el capacitor, que era verificar las condiciones de contorno, ¿no? ¿Qué era verificar las condiciones de contorno? Era reemplazar los valores de alfa por los lugares donde están los potenciales. Entonces, en la región 1, es bastante sencillo, porque si phi es igual a alfa, se simplifican y me da el potencial B0. O sea que para phi igual a alfa da B0, lo cual está bien. Y si phi vale 0, el potencial es 0, lo cual está bien. Y esto debería ser igual, ¿no? Deberían dar las mismas condiciones. Entonces, si yo esto lo reemplazo, phi lo reemplazo por alfa, se simplifican y el potencial me da B sub 0, lo cual está bien. Y si phi es igual a 0, bueno, acá tengo que hacer la cuenta. A ver, si phi es igual a 0, no, perdón, phi es igual a 2pi. Ahora sí. Si phi es igual a 2pi, el potencial me da 0, con lo cual está bien. Entonces, bueno, en principio, ¿sí?, la distribución de potencial en la zona 1 y en la zona 2, ¿sí?, estaría dado por estas dos ecuaciones. Vamos a ir un poquito más allá de este ejercicio. Así como calculamos el potencial, ¿sí?, obtener, ¿sí?, el campo eléctrico, ¿sí?, en la zona 1 y en la zona 2. Entonces,
¿Cómo podría hacer eso yo? Bueno, como lo que vimos recién con Cristian, nosotros sabemos que el vector de intensidad de campo eléctrico en la zona 1, que era igual a menos el gradiente del potencial que depende de phi, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Y bueno, tendría que poner el gradiente, ¿sí?, en coordenadas cilíndricas. Bueno, el gradiente de coordenadas cilíndricas obviamente va a sobrevivir la variación en phi, no lo voy a escribir todo, pero el gradiente en este caso, ¿sí?, es 1 sobre r, el gradiente, vamos a hacer así, espera un cachito. Así lo escribo, el gradiente del potencial que depende de phi, termina siendo igual a 1 sobre r por la derivada total, en este caso, respecto de phi, del potencial que varía en phi por phi versor. Entonces lo único que tendría que hacer es derivar respecto de phi, ¿sí?, la ecuación de potencial, que el potencial para la zona 1, el potencial para la zona 1, espérenme que no sé dónde, a ver, tengo la hoja nueva, bueno, espérenme que era B0, ahí me acordé, esto era B, que depende de phi, era igual a B0 sobre alfa, era así, ¿no? B0 sobre alfa por phi, ahí va. Si derivo respecto de phi esto, simplemente me queda que el campo eléctrico para la zona 1, que es menos el gradiente del potencial que depende de phi, termina siendo igual a menos 1 sobre r por la derivada de esto, que es B0 sobre alfa por phi versor. Este es el campo eléctrico, ¿sí?, para la zona 1. De la misma manera podemos proceder, ¿sí?, en la zona 2. Es exactamente igual. Entonces, el campo eléctrico en la zona 2 termina siendo igual a menos el gradiente del potencial que depende de phi, simplemente que la ecuación ahora cambia, es menos el gradiente del potencial en phi, que era B0 sobre alfa menos 2pi por phi menos 2pi. Entonces, eléctrico, para este caso, haciendo la misma derivada, es menos 1 sobre r, B0 sobre alfa menos 2pi por phi versor. ¿Está bien? Entonces tendríamos el campo eléctrico y el campo en la zona 1 y en la zona 2. Y podríamos también, ¿sí?, la densidad superficial de carga, ¿está bien?, en las chapas, ¿no?, en las chapitas. ¿Y cómo haría para obtener la densidad superficial de carga? Eso lo vimos, la densidad superficial de carga, en este caso era la permitividad, era la permitividad del medio, vamos a poner que es un E sub 0, hay aire, por la componente normal, ¿sí?, de campo eléctrico. ¿Está bien? Esa es la ecuación que deberían ustedes hacer para obtener, ¿sí?, la densidad superficial de carga. Es sencillo, no es muy complejo porque, digamos, fíjense que ustedes tienen una única componente de campo que es la normal, así que no deberían tener mayores inconvenientes más que una multiplicación.